Muchas gracias, estimado Gabriel, y nuevamente agradecer al Instituto SICA por darme la oportunidad de contribuir con este curso de actualización, ¿no? Porque en realidad todo lo que vamos a ver en estos 3 días es cómo manejar la información geográfica de una forma mucho más eficaz y garantizando efectivamente la representación de la información geográfica a través de los geovisores y los geoportales web. Bueno, vamos a dar inicio entonces. El primer módulo corresponde justamente a la definición tanto de sistemas de información geográfica como cartografía. Para ello, entonces voy a empezar a publicar o voy a empezar a difundir. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al primer módulo que refiere justamente un poquito de entender cuál ha sido la evolución de los sistemas de información geográfica a lo largo de la historia. Es importante entender qué es lo que ha pasado hace unos años, cómo ha iniciado, porque a raíz de esto justamente se ha logrado consolidar una metodología para la publicación de la cartografía. Desde los inicios de la cartografía, desde la representación de la cartografía en una piedra, como es por ejemplo, el primer mapa que se ha difundido, el Imago Mundi, que se ha podido rescatar desde el siglo VI antes de Cristo, donde se tenía una percepción del territorio efectivamente desde la perspectiva de la persona que ha desarrollado esta primera cartografía. Posteriormente, ya se tiene otro registro, por ejemplo, el mapa de Anaximandro, según la descripción de Heródoto, en los 610 y 546 a.C., donde se tenía una perspectiva quizás un poquito más global de lo que correspondía al mapeo de la superficie terrestre. Ya posteriormente, en 1527, se tiene un detalle interesante con el mapa de Diego Ribeiro, y en 1569 con el mapa de Mercator, donde ya se tiene un contexto mucho más matemático de la representación cartográfica, y ahí es donde justamente aparecen unos detalles numéricos de la correspondencia de la ubicación referido a un sistema de coordenadas. Ya, pero sin embargo, para los años 60, para 1963, se establece un cambio drástico totalmente en cuanto a la representación de la información geográfica, ya que no solamente se limita a la representación en el papel, sino que se establece un sistema digital para la representación de la información con el mapa de Roger Tomlinson, en realidad el primer sistema de información geográfica desarrollado por Roger Tomlinson, un biólogo que se encarga de realizar el monitoreo de recursos naturales en Canadá. Entonces, ahí es donde podemos decir que en los años 60 aparece el primer sistema de información geográfica. Ya para los años 70 se tiene el lanzamiento del primer satélite Landsat, que genera otra perspectiva del territorio al poder identificar algunos elementos de la superficie terrestre a través de una visión desde el espacio. Posteriormente, ya en el 2004, NIMA cambia al NGA y para enfatizar la importancia a la inteligencia geoespacial. Fíjense que en el gráfico se puede ver a un personal militar que justamente vamos a decirlo de esta forma, gestiona la información geográfica que se ha podido rescatar del territorio. Entonces, estos aspectos del uso de la información geográfica para proyectos y para establecimientos de estrategia en el campo bélico se ha hecho muy recurrente, sobre todo cuando se trata de identificar cuál es la perspectiva o cuál es la información que se tiene del otro bando. Y de hecho, sinceramente, ya estamos viendo justamente esas nuevas actualizaciones con los nuevos eventos que se están desarrollando actualmente en el mundo. No vamos a entrar en detalle en eso, sin embargo, es importante recalcar que fíjense que ha sido toda una línea de tiempo de la actualización de la información geográfica y su representación para poder establecer a lo que vamos viendo hoy en día. Es necesario recalcar este detalle, que el 2004 se van sentando las bases para que el GIS, los sistemas de información geográfica, pase a la web. Ya antes del 2004 sí se utilizaban los sistemas de información geográfica, sin embargo, solamente eran un solo ordenador.
y recordemos que a partir del 2004 para abajo, en los años 90, pues no existían los equipos que tenemos ahora, ¿no? No teníamos el sistema operativo, el que tenemos ahora, la tarjeta de video. De hecho, la información que se tenía que procesar ocupaba mucho espacio, entonces era a veces un poco complicado y sí se tenía que tener los recursos necesarios para poder tener un buen equipo y poder establecer un buen proceso. Sin embargo, con la aparición de la tecnología cloud, aparece una nueva oportunidad para procesar, no solamente representar la información, sino procesar los mapas en la web. Y ahí es justamente donde aparece la tecnología SaaS, que se utiliza bastante, por ejemplo, para los procesos de fotogrametría, ¿no? Cuando se hace el procesamiento de la nube de puntos. Pues, y fíjense qué curioso es que una vez que ya sentado las bases del GIS en la web, en el 2005 se establece de forma mucho más consolidante el Google Maps, que implica justamente un mapeo de todo el mundo. De hecho, hay los famosos carritos de Google Maps, ¿no? Que van por ahí teniendo sus rutas alrededor del mundo, cosas curiosas que podemos encontrar en el Google Maps por el mapeo que se ha ido desarrollando a nivel mundial, en realidad en todos los lugares que ha podido pasar el famoso carrito de Google. Luego, o sea, no nos quedamos ahí, sin embargo, fíjense que pasan más o menos unos 10 años donde la interacción con la información geográfica, su representación a través del Google Maps, y ahí van apareciendo otro tipo de empresas, instituciones, ONGs, que también quieren hacer ahí como que la contra el Google Maps. Va apareciendo el OpenStreetMap, van apareciendo otros geovisores web, otra información que también está disponible. En algunas ocasiones se paga, en otras ocasiones no. Sin embargo, las que son de paga, poco a poco van desapareciendo porque fíjense que el Google Maps no necesita realizar el pago como tal, ya aparece en tu dispositivo móvil, pero es más o menos cómo se iba manejando durante 10 años, y ya para el 2015 aparece justamente el OpenAI, esta empresa, ¿no? La empresa del OpenAI, que es una empresa estadounidense, como ustedes saben, de investigación y despliegue de la inteligencia artificial. Y recuerden que esto ha tomado mucho más fuerza cuando se ha establecido la pandemia, en un momento en que la humanidad estaba totalmente enclaustrada en su vivienda y no podía salir, no podía tener interacción. Entonces ahí es justamente que se potencia el uso de la inteligencia artificial. O sea, ya se ve en el mercado con mucha más recurrencia, y a partir de esto tenemos un salto muy considerable para el manejo de la información geográfica. Y es interesante que a raíz de la implicancia de la inteligencia artificial aparecen pues otro tipo de carreras. Quizás del 2004 para el 2005, 2010, 2014 para adelante, hay un poquito vamos a decir, comportamiento lineal de cómo se iba manejando la información geográfica. Sin embargo, para el 2015 hay un comportamiento exponencial donde la información ya no se va a manejar de la misma forma como se manejaba antes, justamente porque todos estos dispositivos que van capturando información empiezan a almacenar de tal forma la información que uno dice, pucha, ¿y ahora qué hago con tanta información? O sea, ya sé registros, por ejemplo, registros de Google Maps, registros de ubicación, registros de buildings, o sea, de estructuras, ya sea registros por ejemplo, de rutas. Ya, se tienen los registros, pero, perfecto, pero ¿qué es lo que se hace con tanta información? ¿No? De alguna forma yo tengo que utilizar esta información y poder brindar algún tipo de solución en el mercado, o alguna solución medioambiental, o alguna solución que me permita utilizar esta información. Entonces, ahí es justamente que aparecen pues carreras como los data analyst, machine learning, ¿no? Para poder educar algún tipo de algoritmo en base a datos históricos. Entonces, todo esto aparece gracias al uso de la inteligencia artificial y con los registros, con los datos que durante tanto tiempo han sido acumulados. Ya para el 2024 se integra un proyecto bastante interesante, en realidad, el Google Maps y la inteligencia artificial. Para el 2024, por ejemplo, les comento, se establece a nivel mundial un proyecto llamado Luz Roja, Luz Verde, donde
se utiliza todos los datos del Google Maps, ¿no? Y a partir de el uso de la inteligencia artificial se empieza a enseñar a los semáforos cómo o en qué momento tienen que poner luz verde, luz roja. Este por el momento fue un proyecto piloto. Sería interesante saber cómo es que ha trascendido este proyecto. Estamos ya en el 2026, ya pasaron 2 años, donde en su momento Google decía, yo como digamos, el líder de este proyecto Luz Roja, Luz Verde, voy a solicitar o voy a esperar que ciudades, ¿no? Urbes bastante densas, como por ejemplo la ciudad de La Paz, Santa Cruz, ¿no? Y otras ciudades a nivel regional, al tener tanto movimiento en el aspecto vehicular, puedan inscribirse a este proyecto y se pueda educar poco a poco el uso de este proyecto, justamente viendo si se van a poner luz roja o si se van a poner luz verde, conforme vaya viendo la hora del día, la transitabilidad, porque recuerden que todos nosotros, al tener un dispositivo móvil, nos están rastreando nuestra ubicación. Entonces, justamente esta era la idea. Sería interesante, como les digo nuevamente, quizás un poquito me salí de contexto, pero ver cómo ha trascendido este proyecto. Estaba hace un momento, estaba como que abierta la convocatoria de las ciudades para que puedan inscribirse y bueno, iban a venir los agentes de Google a la ciudad, iban a instalar los chips, la famosa tecnología, el Internet de las cosas para poder obtener esos registros, ¿no? De las personas que pasaban la calzada, de los vehículos que pasaban también. Entonces, ese era un proyecto bastante interesante. En su momento, bueno, ahí les dejo como estamos un poquito viendo la evolución de las ciencias bioespaciales. Eh, ahí, en su momento, el 2024, puse la disponibilidad al ministerio, perdón, a la alcaldía para que se puedan realizar esto, que La Paz pueda hacer ser parte de esta prueba piloto. Bueno, lastimosamente no fue así, seguramente ha habido muchas cosas de por medio, pero bueno, ahí se tiene la propuesta. De todas formas, les invito a que vayan a ver en qué ha quedado este proyecto, ¿no? Que es una de las interrelaciones de cómo la información geográfica que ha sido acumulada durante tanto tiempo y que todavía sigue siendo registrada, se ha integrado con la inteligencia artificial para poder enseñar a los semáforos en qué momento deben ponerse luz roja y luz verde. Y esto no solamente era el objetivo de prender y apagar la luz, sino también poder evaluar la densidad, poder evaluar la dinámica poblacional que existe dentro de una ciudad. Recuerden que a partir de una información nosotros podemos desarrollar otro tipo de resultados, ¿no? Y justamente con esta introducción vamos a entender un poquito de qué se trata la información geográfica. La información geográfica, como bien su nombre lo indica, la información es el resultado de una interpretación. Y cuando hablamos del contexto geográfico, estamos hablando de ubicación, estamos hablando de un elemento que tiene coordenadas. Y uno se pone a preguntarnos, bueno, en realidad yo también me puse a pensar, cuando hablo de información geográfica, información es interpretación, es un resultado, es un dato, pero geográfica estamos poniéndole sistemas de coordenadas a un dato. Entonces, no sé, se pregunta, ¿es posible que cualquier tipo de información yo pueda transformar la información geográfica? La respuesta es sí, pero mucho depende de la interpretación de esa información. De hecho, con estas últimas actualizaciones tecnológicas, no solamente en el contexto del registro de datos, sino también en el contexto de las redes sociales, porque las redes sociales son un registro de datos muy recurrente donde todos los días se está almacenando información. En el momento en que tú vas a un restaurante, ahí pones en tu estado aquí comiendo mi rica salchipapa con mi familia y todo, etiquetas, publicas en tus redes, de hecho ya estás generando información geográfica. En el momento en que dices, por ejemplo, aquí estoy en el restaurante, no sé, Gusto, el restaurante Gusto, entonces ya estás generando información geográfica. En el momento en que tú generas información geográfica,
esta es almacenada, ¿no? Por lo tanto, se puede utilizar para procesos de análisis espacial. De hecho, toda esa información está siendo recopilada y es por eso, nuevamente reitero, que a raíz de eso ha nacido pues esta nueva profesión que es análisis de datos, los data analysts, que se encargan de organizar toda esa información que está siendo almacenada todos los días. Vamos a lo siguiente. La importancia de la información geográfica radica justamente en conocer cuál es la ubicación de esos elementos. Si efectivamente existe el registro, bueno, hay diferentes tipos de registros de información, pero siendo que la representación de la información está netamente direccionada a entender el territorio, se pueden definir o se puede identificar muchos elementos de la identificación del territorio y entender ese elemento, cómo se está interrelacionando con otros elementos de ese espacio geográfico. Cuando yo encuentro la ubicación precisa de una coordenada, de un dato geográfico, al momento de ubicarla, pues puedo entender el contexto que abarca ese dato. Si a mí me dan un dato, por ejemplo, me dicen, te cuento que esta coordenada te va a mostrar cultivos de quinoa, ¿no? O cultivos, digamos cultivos de soya. Entonces, el momento de yo ubicar en los cultivos de soya, resulta, solo me da una coordenada, resulta que el contexto geográfico me dice que hay más cultivos de soya, ¿no? Me dice que también hay otro tipo de cultivos, me dice también que hay un tipo de fauna que está al lado de ese cultivo de soya, que hay especies seguramente en peligro de extinción, que hay un ecosistema que podría seguramente estar siendo invadido por un área de cultivo. Entonces, fíjense, al entender e identificar de forma precisa la coordenada, entendemos el contexto del territorio y la interacción que se está realizando con ese dato. Y justamente para poder procesar toda esa información, ¿no? Para poder procesar toda esa información, utilizamos pues una de las herramientas más, ¿cómo podría decirlo? Más útiles, valga la redundancia, una de las más poderosas para con la información geográfica, que son justamente los sistemas de información geográfica, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahorita en las diapositivas, estamos viendo los sistemas de información geográfica que tienen 5 componentes. El software, ¿no? Que es podemos decir, es mi PC, es el drone, es el GPS, perdón, mil disculpas, ese es el hardware, ¿no? La PC, el GPS, el drone. El software, que es justamente la parte que no se puede ver, pero en sí es el programa que vamos a utilizar para poder interactuar con la información geográfica. Luego tenemos a las personas que en este caso llegaríamos a ser nosotros, que somos ahorita los que vamos a utilizar la información, vamos a utilizar el hardware, vamos a hacer procesos con el software. Y los datos que van a ser justamente el material con el cual vamos a poder procesar un análisis y vamos a sacar un resultado. Y otro de los componentes, para mí el más importante, métodos y procesos. ¿Con qué metodología qué metodología vas a aplicarle a esos datos? ¿Qué procesos vas a aplicarle a esos datos para que te puedan dar el resultado? Entonces, los sistemas de información geográfica, al abarcar estos 5 componentes, que si faltar alguno de estos componentes, realmente no va a ser un sistema de información geográfica, no va a poder consolidarse un SIG, ¿no? Pero al momento de que los 5 se encuentren interactuando de la mejor forma, el resultado va a salir algo interesante. Y es importante recalcar esta palabra que les voy a decir. Cuando nosotros hablamos de sistema de información geográfica, al decir sistema, estamos hablando de un conjunto de herramientas donde va a ingresar algo, se va a procesar y va a salir un resultado, ¿no? Por eso es un sistema. Por ejemplo, sistema respiratorio, ¿qué ingresa? Ingresa aire, se procesa en los pulmones y expulsamos dióxido de carbono. Entonces, de la misma forma, un sistema de información geográfica, ingresamos información geográfica y ¿qué es lo que va a salir?
pues va a salir una cartografía, va a salir un resultado, va a salir datos ya procesados, ¿no? No es que entran los datos y va a salir lo mismo, ¿no? Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con qué información vas a ingresar a un sistema de información geográfica. Si ingresas información que no está bien georreferenciada, si ingresas información que no tiene metadatos, si ingresas información mezclada con diferentes tipos de escala, entonces, de que te lo va a procesar el software, te lo procesa, no hay ningún problema, pero también va a salir cualquier cosa. Entonces, eso es muy importante que entiendas, ¿no? Si tú vas a hacer algo, vas a aplicar un software GIS, vas a establecer un proyecto en sí, tiene que ser, pues tus datos de ingreso tienen que estar buenos, si no te sale cualquier cosa. Para que tu resultado te salga bueno, tus datos de ingresos tienen que estar también bien establecidos. Y es importante entender uno de los grandes pilares de los sistemas de información geográfica. Incluso está implícito en su mismo nombre. Gran parte de lo que podemos hacer en un SIG carecería de sentido si no se dispusiera de metodologías bien desarrolladas para el establecimiento de sistemas de referencia. Estamos hablando de el establecimiento de coordenadas. Si no entendemos las coordenadas o establecer un sistema de referencia, un marco de referencia, no entendemos que es una proyección, discúlpenme que sea muy dura con ustedes, pero están perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque la información que ustedes van a agarrar y van a procesar en un SIG para poder tener un buen resultado, tiene que tener un buen establecimiento de sistema de coordenadas, ¿ya? Ya sea en un marco de referencia, ya sea un sistema de proyección, tienen que saber identificar bien esos aspectos. Y ahorita vamos a ver justamente estos aspectos de forma muy rápida, pero quizás necesaria para entender a qué nos referimos con los sistemas de coordenadas. Es importante tomar en cuenta que las formas de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ahí la forma topográfica, matemática y física, son las formas que se establecen para poder representar algunos aspectos físicos sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, la superficie topográfica, tal como la conocemos, nos muestran las elevaciones y profundidades del terreno. La superficie matemática, el elipsoide de revolución, que facilita el cálculo de ubicación de los elementos de la superficie. Y la superficie física, que es justamente, hace referencia al geoide, que es para mediciones de superficies físicas e implican efectivamente fuerzas como la gravedad. Es importante entender estas tres formas de la Tierra, pero más enfocándonos acá en la forma matemática, porque el establecimiento de coordenadas viene justamente de la forma matemática, del elipsoide de revolución. Como sabemos, uno de los sistemas de referencia que más se utiliza para el establecimiento de la información geográfica es el WGS 84, el World Geodesic System, ¿no? Que es el dato horizontal, sobre todo si estamos hablando en Bolivia. Pero, ojo, al hablar en aspectos geográficos acá en nuestro territorio nacional en Bolivia, nosotros podemos identificar otro sistema de referencia, el PESAT 56, ¿no? El Provincia Sudamerican Datum. Este PESAT 56 es un tipo de elipsoide local que se utilizaba en su momento cuando se establecía la cartografía de los mapas del Instituto Geográfico Militar, ¿no? De hecho, muchas de las cartas topográficas de antaño están en este sistema de coordenadas PESAT 56. Sin embargo, ha habido un proceso de estandarización, podríamos decir, de globalización a un sistema de referencia único a nivel regional y mundial, y ahí es donde ha habido un proceso de actualización, ¿no? A través de parámetros de conversión para llevar del PESAT 56 al WG 84. Y esto que ha generado, pues, que efectivamente hay una diferencia entre estos dos elipsoides. Más o menos, no tengo muy bien el dato, pero podríamos decir entre unos 300, 270, más o menos, metros de variación que existe de un punto de coordenada del PESAT 56 al WGS 84, ¿no? ¿Y por qué les voy diciendo esto? Porque si ustedes van a utilizar información de algunas cartas topográficas, es necesario que entiendan que esas cartas están en PESAT 56. Y si van a hacer el rescate de la información, tienen que entender estos aspectos.
Vamos a nuestra ubicación geográfica del territorio nacional. Ahí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos un mundo, ¿no? Tenemos un mundo. Esto yo saqué este mundo de Google Earth, donde se muestra esas líneas amarillas donde bueno, ahí está el paralelo del Ecuador y el meridiano de Greenwich, ¿no? Y estos son, podríamos decirlo, las referencias principales en función de cómo se va a distribuir la ubicación geográfica en todo el globo terráqueo. Todo lo que se encuentra del paralelo del Ecuador sobre el norte, ¿no? O hacia arriba, está definido como norte, y del paralelo del Ecuador para abajo es el sur. Luego, en función del meridiano de Greenwich, hacia el este, es el este como tal, y hacia el oeste es ahí justamente donde se encuentra Bolivia. Y fíjense que como nos muestra incluso el Google Earth, nos muestra para cada paralelo, para cada meridiano, con una letrita nos está viniendo, N50, N30, N10. Y es justamente, hace referencia a la ubicación geográfica en función al paralelo del Ecuador y en función al meridiano de Greenwich cuando vemos acá el W, W, W. Por lo tanto, si nosotros un poquito ubicamos ahí nuestro territorio nacional que se encuentra ahí en Sudamérica, en función al paralelo del Ecuador estamos al sur y en función al meridiano de Greenwich nos encontramos al oeste. Y es por eso que se muestra en cuando exploramos en el Google Earth u otro geovisor, S13 no es, quiere decir que estamos en el sur y W que estamos en el oeste. Por lo tanto, nuestro territorio nacional se encontraría pues en el sur-oeste del globo terráqueo. Otro de los aspectos interesantes que debemos establecer el sistema de coordenadas geográficas, los sistemas de referencia, justamente la forma para poder representar un punto utilizando estas siglas S y W es a partir pues de los sistemas de coordenadas geográficas. Ay, perdón. Es un sistema de coordenadas esférica mediante el cual un punto se localiza con dos valores angulares, la latitud y la longitud. Esto resulta de gran utilidad cuando se trabaja con grandes regiones. Estamos hablando a nivel global, ¿no? Si tenemos que identificar puntos, coordenadas en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, en África. Entonces, la forma más coherente de representarlas es a través de coordenadas geográficas. Pero, sin embargo, hay una limitante con esta representación de la información. Por no ser un sistema cartesiano, o sea, no es un sistema cartesiano. Fíjense en la figura, estamos hablando de latitud y longitud, y ahí claramente se muestra la referencia de ángulos, ¿no? Entonces, nuevamente hoy, por no ser esto un sistema cartesiano, tareas como la medición de áreas o distancias resulta complicado. Perdón. Al ser complicado, porque el sistema de coordenadas es angular y no así cartesiano, entonces pues se ha establecido otro sistema de coordenadas y es justamente el famoso sistema de proyección. Y es aquí donde ingresa la Universal Transversal de Mercator, la proyección UTM. La proyección UTM, por ejemplo, ahí en el territorio nacional tenemos zona 19, zona 20 y zona 21. Incluso ya de memoria lo sabemos, ¿no? Pero esto se ha dado justamente porque necesitábamos calcular distancias, necesitábamos calcular superficies para poder entender bien el contexto de algunos elementos, sobre todo poligonales y lineales, que se identificaban sobre la superficie terrestre. Y esto, obviamente, se lograba a través de un sistema de proyección. Nuestro territorio nacional, ahí como vemos en la página, perdón, en la presentación, tenemos la zona 19, 20 y 21 y fíjense cómo se está realizando la partición de nuestro territorio. Zona 19, zona 20 y zona 21. Y fíjense que tenemos ahí un detallito con los departamentos de Cobija, casi no tanto Cobija, Beni, sí hay nomás un detallito que está justo en plena transición de zona. Cochabamba, ni qué decir, porque justamente en esa transición de zona hay bastante actividad poblacional, ¿no? De hecho, se van concentrando justamente acá
En Cochabamba, todo lo que es el eje, las áreas conurbanas, ¿no? Ahí está Quillacollos, Pecipe, Cochabamba. Entonces, ahí justo en plena transición de zona, parte de Potosí también, bueno, casi no está muy relevante, pero ahí en Cochabamba sí tenemos bastante actividad poblacional. Luego, ahí en la zona 20, en su mayoría está todo Chuquisaca, Tarija, casi no tienen ningún problema. Zona 20 van a ser siempre ellos. Parte del lado este de Cochabamba, zona 20. La mayoría de Santa Cruz, muy buena parte de Beni en zona 20, pero ahí tenemos, por decirlo de esta forma, la parte lateral de nuestro territorio nacional, la parte que se encuentra al este, todo esto es donde se encuentran los humedales, ¿no? Que ya son denominados y han sido establecidos ya como sitios Ramsar acá en la zona 21. Entonces, es importante entender este contexto, por lo menos tener un pantallazo de cómo se distribuye nuestro territorio en base a las zonas UTM. Pero ¿por qué siempre zonas UTM? Pues porque justamente estas, uno, tienen la menor deformación de la representación de la superficie con el plano de proyección. Y por otro lado, son las que más se utiliza para cálculos de distancias de superficies. Es necesario entender estos aspectos. Esto sí lo voy a pasar es un poquito más rápido. Ahí tenemos al eje Y, donde nos muestran los aspectos, ¿no? De las coordenadas que se van a identificar ahí en el eje Y. Luego tenemos ahí el eje X, que estaríamos tomando en cuenta los aspectos de la longitud. Entonces, vamos a verlo un poquito más, vamos a darle un zoom un poquito más, más grande para que podamos entender el contexto. Fíjense, el eje Y, todas las coordenadas o todos los paralelos que se están mostrando ahí van a corresponder al eje Y como tal. Y el eje X, ¿no? El eje X, todo lo que se muestra de forma en el meridiano corresponde justamente a la longitud. Si bien ambos, tanto sistemas de coordenadas geográficas como sistemas de predicciones cartográficas, son sistemas de coordenadas, quiero decirles que no es lo mismo, ¿ya? Sistemas de coordenadas geográficas tienen una particularidad que se pueden representar en unidades de latitud y en unidades de longitud, en grados, minutos y segundos. Sin embargo, las proyecciones cartográficas podemos representarlas en coordenadas X y en coordenada Y, pero haciendo alusión de que las unidades de representación son únicamente en metros. Y eso obviamente parte de la matemática de transformación de los sistemas de coordenadas. Fíjense que todo esto que hemos ido revisando son geodesia, son ciencia de geodesia y es la ciencia de la cartografía. Si nosotros entendemos bien estos aspectos de la geodesia y estos aspectos de la cartografía, nos aportan conocimientos sólidos y elementos para poder establecer un sistema de información geográfica. Si no tenemos bien establecido, por lo menos no tenemos una idea clara de la cartografía, la representación sobre un plano, el uso de la UTM, el uso de la W34 con geodesia, entonces podríamos hacer cualquier cosa en un sistema de información geográfica. Eso es importante que lo tengamos anotado. Y justamente para poder sintetizar, porque fíjense que es un poquito, si quieren verlo de esta forma, es un poquito, quizás incluso a veces confuso, ¿no? El eje Y, el eje X, poder realizar la transformación de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Los softwares de GIS, en este caso ya sea el ArcGIS o el QGIS, que en este curso estamos viendo específicamente el QGIS, han asimilado la transformación del sistema de coordenadas a través del uso de este código, el código EPSG. El código EPSG, European Petroleum Survey Group, es un esquema que asocia a cada sistema de coordenadas un código que lo identifica.
¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que estar haciendo una transformación matemática, metiendo algún código fuente para que me haga la transformación de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. De hecho, ya al establecer un código EPCG en mi proyecto SIG en el software GIS, yo ya voy a poder establecer el sistema de coordenadas para mi proyecto. Pero ojo, no hay que hacerlo de forma mecánica. ¿Ya? No hay que hacerlo de forma mecánica, hay que establecer muy bien el proyecto al cual quiero llegar, la cartografía que quiero representar. Por lo general, ya que estamos en una época globalizada donde se han establecido estándares internacionales, el EPCG, y esto por favor quiero que se anoten muy bien, el EPCG que se utiliza más para proyectos SIG actuales es el EPCG 4326. El EPCG 4326 es el que utiliza el sistema de referencia WX84, el más conocido, el más utilizado y el que se permite para el intercambio de la información geográfica en la web. ¿A qué me refiero? El EPCG 4326, que corresponde al sistema de referencia WX84, es primordial para publicar un mapa en la web. Y me dicen, tanta vuelta para eso, pues sí, y es necesario. Si yo voy a publicar un mapa en la web, tengo que entender todos estos antecedentes que acabamos de ver de forma quizás muy puntual, muy rápida, pero el EPCG 4326 es ahorita el que más se utiliza para publicación de mapas en la web. ¿Puede utilizar otro EPCG? Pueden utilizarlo, son libres de hacerlo, pero ojo ahí con la transformación, con la variación que seguramente pueden llegar a tener si utilizan otro sistema EPCG. Si no conocen qué EPCG utilizar, ponen uno por defecto, trabajan todo normal y cuando quieren publicar en la web ya se va a disparar, no se va a relacionar bien, las coordenadas me van a salir en el polo norte, en el polo sur, entonces ya de hecho ya les estoy anticipando, ¿no? El EPCG para las publicaciones de mapas en la web es el 4326, para que no se les dispare la información. Y es justamente, como aquí dice en el documento, importancia es ampliamente utilizado en la definición de datos de posición en los sistemas de información geográfica. Este PCG permite definir transformaciones y conversiones que permiten pasar de un sistema de referencia a otro. Identificar coordenadas de tal modo que éstas describan la posición de un punto de forma inequívoca y no ambigua. En el momento en que yo ya he visto todo este antecedente, tanta charla, tanta perorata para poder decir que utilice el código EPCG 4326, sí, está bien, es necesario que tú lo sepas, pero esto que nos va a dar pie. Que toda la información geográfica, por ende, como yo ya sé cuál es el panorama, en qué sistema de coordenadas voy a trabajar, entonces, pues toda mi información geográfica, todos mis datos geográficos tienen pues que estar en este sistema de coordenadas, en el EPCG 4326. Tienen que estar en este sistema de coordenadas para que yo pueda visualizarlas en la web o visualizarlas en el GIS. Primero vamos a visualizarlas en el GIS, después vamos a hacerlo en la web. En la web ya es más un plus que le vamos a ir dando de la representación cartográfica. Estos datos geográficos en su representación y en su almacenamiento se dividen en este tipo de estructuras. Por ejemplo, los datos geográficos primarios son aquellos que han sido pensados para usarse en un SIG. Nuevamente reitero, los datos geográficos primarios son aquellos que han sido pensados para ser utilizados en un software SIG o en un software GIS. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que se captura esa información ya tiene su coordenada. Ya tiene su coordenada. En cambio, los datos secundarios es información que no ha sido pensada para un SIG, que ha sido capturada y, qué sé yo, documentada en un libro y alguien le ha puesto ahí numeritos, no ha sido pensado por eso, era más que todo un registro. Esto se encuentra, por ejemplo, bastante en libros antiguos, ¿no? En libros antiguos de exploradores, en libros arqueológicos, en documentos científicos, ¿no? Donde ahí se muestra el registro de las coordenadas, sin embargo, no son mapeadas.
Son mapeadas quizás en un mapa muy genérico, pero no se tiene ese detalle. Entonces, es información que probablemente yo tenga que hacer un proceso para transformarla a información geográfica. De la misma forma tenemos información digital, vectores, que no han sido pensados para un SIG. Esto se utilizaba, bueno, estos casos se veía bastante en información CAD bastante antigua, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el MicroStation, el AutoCAD, cuando no existía el AutoCAD Map, porque ya tiene ahora el AutoCAD Map, la extensión de Map, donde tú puedes definir sistema de coordenadas, pero antes no era así. Entonces, la información del tipo vector estaba en un sistema de coordenadas arbitrario, o sea, no tenía un eje de coordenadas, no tenía una razón de ser. Sí tenía datos de base matemática, pero no tenía esa denominación geográfica, si quieren verlo de alguna forma. Las imágenes raster, lo propio, ¿no? Se tienen bastantes registros fotográficos que no necesariamente es información geográfica. Puede que haya tomado foto un paisaje, pero ese paisaje, si yo no tengo la ubicación precisa de dónde le he tomado, de dónde corresponde ese espacio geográfico, no llega a ser información geográfica. Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Los datos primarios y los datos secundarios. Y me dirán, pero ingeniera, ¿de qué me sirve entender cuál diferenciar entre primarios y secundarios? A ver, si nosotros vamos a generar cartografía y vamos a publicarla en la web, ¿ya? La mejor forma de hacerlo más rápido es utilizando datos primarios, o sea, que ya han sido pensados para utilizarse en un GIS, que ya tienen un sistema de coordenadas definido, ¿ya? Y ahí está justamente la información del tipo vector, los shapes, la información del tipo raster, las que ha sido obtenida a partir de un levantamiento de dron, la información que ha sido obtenida de la descarga de plataformas que obtienen la información por imágenes satelitales, ¿no? El aspecto analógico, por ejemplo, las cartas topográficas del IGM. Entonces, fíjense, si yo voy a utilizar y voy a hacer una generación de cartografía lo más rápido posible, pues trataré de buscar datos primarios. Ya han sido pensados para un SIG, ya le han definido sistema de coordenadas, ya le han establecido una razón de ser geográfica, ya tiene coordenadas. Entonces, vamos a buscar pues datos primarios. Pero, ¿puedo transformar datos secundarios a primarios? Se puede, pero para poder ejecutar esto, necesitas entender con precisión todo lo que hemos hablado en la primera parte. Sistema de referencia, sistema de proyección, asignación de coordenadas, etcétera, 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 porque puede que tu registro analógico de un artículo científico, de un libro que data de los años 1814, cuando ni siquiera se había fundado nuestro territorio nacional, tú vas a poner esa información en doble BGS 84. Pues claro que no, porque en ese entonces no se utilizaba ese sistema de referencia, ni siquiera había aparecido. Por eso dice, ¿no? WGS 1984 y me dan información de 1814, entonces no tiene sentido que yo le asigne un sistema de coordenadas actual. Tengo que asignarle el sistema de coordenadas de ese entonces, de cómo se ha registrado la información en ese entonces. Entonces, para que tú puedas transformar datos secundarios, ¿no? Y o sea, puedes establecer un sistema de coordenadas, necesitas entender todo lo que hemos visto antes. Pero no nos compliquemos. Vamos a utilizar información primaria, algo que ya tiene coordenadas. Y esto es justamente, fíjense, a raíz de que es bien importante la información geográfica para la planificación, para la estrategia, para el ordenamiento territorial, para entender el contexto de un territorio. Han nacido justamente pues las famosas infraestructuras de datos espaciales, las IDES. ¿Qué es una IDE? Fíjense, bueno, yo pongo esta analogía, ¿no? Y es una analogía que les gusta mucho a mis estudiantes. Un SIG es como, no sé si han visto la serie Pokémon, bueno, que es bastante popular, ¿no? Este anime Pokémon. El SIG es como un Pikachu, ¿ya? El SIG es como un Pikachu. Pero cuando este Pikachu evoluciona,
se convierte pues a un Raichu, ¿no? Tiene más poderes, tiene algunos elementos, incluso su impacto de ataque es un poco, llega un poco más lejos, llega con más fuerza. Y es lo mismo, ¿ya? Un Sig es un Pikachu y una ID es un Raichu. Un Sig tiene poder, ¿no? Puede establecer unos muy buenos resultados, pero hasta ahí nomás. Pero cuando este SIG evoluciona a una infraestructura de datos espaciales, a una IDE, pues es mucho más poderoso, ¿no? Tiene muchos aspectos similares. Fíjense, ahí están los datos. Tanto en SIG como en la IDE los encontramos este elemento a los datos. Están los actores. Antes eran personas, ahora son actores, actores multidisciplinarios. El aspecto de la tecnología, software y hardware, ¿no? No solamente es tecnología centrada a hardware y software, sino implica otro tipo de softwares para poder implementar o poder gestionar una base de datos geográfica. El sistema gestor de base de datos, por ejemplo, para poder sacar esta información que no se encuentre solamente en un SIG, sino también que se pueda proyectar a través de un sistema gestor de base de datos a un portal web. Este aspecto de métodos y procesos, ¿no? Este método de métodos y procesos, que son sobre todo aplicaciones y análisis espacial, se lo puede hacer de mejor forma en una IDE en un ámbito o en un espacio colaborativo de profesionales que están utilizando la misma base de datos y están retroalimentando a su vez con todos los procesos que están haciendo en ese mismo momento, ¿no? Por eso les digo, el SIG United es muy parecido, solamente que el SIG es básico, muy básico, pero una IDA pues tiene mucho más alcance. Y uno de los aspectos que más, que más fuerte la hace a la IDE, para mí es normas y estándares, políticas y marco institucional. ¿Por qué? Un SIG, mis estimados, puedo tenerle mi computadora. Tengo mi QGIS, tengo mi ArcGIS, perfecto, yo puedo hacer mis procesos tranquilamente, pero se queda para mí, ¿ya? Se queda para mí. Y a veces incluso hasta me da miedo sacar mi trabajo. Por alguna razón, a veces tenemos esa etapa, ¿no? En la que me da miedo decir, pucha, no sé si estará bien, mejor no lo muestro. O sea, me he rajado, he hecho todo para poder establecer un buen resultado y me da miedo mostrarlo, ¿no? Eso tiene que cambiar, bueno, punto y aparte, ¿no? Eso tiene que cambiar. Pero en una IDE, cuando tú tienes normas y estándares que respaldan esta información, pues tiene mucho más peso. Y esto va de la mano con el metadato. El metadato, ¿qué era el metadato? Bueno, los que me siguen en mi canal de TikTok, uno de los TikToks dice, el metadato es como el certificado de nacimiento de la información geográfica y eso lo sostengo porque la información geográfica cuando nace tiene que tener pues un autor de quién lo ha hecho, de dónde lo ha hecho, cómo se ha hecho, bajo qué proyecto se ha hecho, en qué sistemas de coordenadas está, cuáles son sus campos, cuáles son sus dominios, cuál es la razón de ser de esa información geográfica. Cuando una información geográfica cuenta con toda esta información, va a tener mucho, mucho más peso que una información que no tiene metadato. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras esta información y la transfieres a otro colega y el colega ve el metadato, tiene mucha más confianza porque dice el año, dice bajo qué financiamiento se ha hecho, bajo qué proyecto se ha hecho, en qué sistema de coordenadas está. Todo el proceso de desarrollo para poder ser esa información está en el metadato. Es muy importante entonces que la información cuente con el metadato, que esto lo vamos a ver el día de mañana, como cuáles son los requisitos mínimos para poder establecer un buen metadato en la información geográfica para que sea pues no sea trucha, ¿no? O sea, sea una información legal y de esa misma forma pueda ser difundida y pueda ser utilizada con mucha más seguridad. ¿Y por qué me estoy dando este salto de SIG a una IDE? O sea, ¿vamos a hacer una IDE? No, no vamos a hacer una IDE porque fíjense que implica todo un proceso, implican varios aspectos, tendríamos que tener un equipo multidisciplinario para establecer una IDE y no solamente eso es lo de menos, sino el respaldo normativo, ¿no? Una resolución administrativa que respalde a esta IDE. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer tanto lío, no? Si ya hay instituciones
que ya han utilizado este modelo de IDE para poder difundir al público, a nosotros que gestionamos la información geográfica, difundir su información geográfica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte del curso. Vamos entonces a ver el uso de los geoportales. Para empezar, quiero hacerles una pregunta a los que estamos conectados. ¿Quién de ustedes ha utilizado el día de hoy el Google Maps? Fíjense que somos varios los que hemos utilizado Google Maps el día de hoy y desde ya estamos interactuando con geovisores, desde ya estamos interactuando con geoportales, ¿no? Y es justamente si existen geovisores, geoportales tan potentes como en este caso es el Google Maps, y a veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué instituciones que tienen buenos presupuestos para poder hacer ejecución en actualización y tecnología todavía van publicando mapas en PDF? ¿Por qué creen que sea esto? A ver, vamos un poquito a ponernos reflexivos. Teniendo geovisores tan potentes como el Google Maps, el OpenStreetMap, ¿por qué creen que todavía se sigue publicando mapas en PDF? Teniendo toda esta tecnología. A ver, ahí los leo en los comentarios. ¿Por qué creen que teniendo tanta tecnología, OpenStreetMap, Google Maps, se siguen publicando mapas en PDF? ¿No? Te voy a enviar mi PDF, te dice. Y resulta que este PDF es, pucha, del 2012. No, pero ya pasó, no, pero es el último que tengo, te dice. Entonces, fíjense que estamos sí un poquito retrasados por el detalle de que ahora ya se puede hacer la publicación de la información. De hecho, es muy irónico que una institución siga generando información en PDF, mientras que yo para poder contactarme con mi amigo estoy utilizando un mapa web digital en el momento en que envío ubicación en tiempo real desde mi WhatsApp, o en el momento en que envío una ubicación, o en el momento en que compro información o que utilizo, por ejemplo, aplicaciones como pedidos ya, cuando quiero que me lo traigan algún servicio aquí a mi domicilio, ¿no? O cuando quiero llegar a mi trabajo, pucha, porque se me ha hecho la hora, ya no puedo llegar en minibús, pido un Django, pido un InDrive, entonces ya estamos utilizando mapas en la web. Entonces, hay que sí ponerse un poco reflexivos para saber por qué está pasando todo esto. Entonces, y sobre todo nosotros que manejamos información georreferenciada, ya sea que pertenezcamos a una institución, tengamos nuestra propia consultora, y uno se pone a pensar y dice, ya, no voy a dar mi mapa en la web, no voy a publicar mi mapa en PDF, pero entonces lo haré de otra forma. Publicaré un link, agarraré un link y en función a eso voy a poder mostrar todos mis resultados, ¿no? Y es justamente lo que queremos llegar con esto. Pero antes de ir a ese paso, nosotros tenemos que entender el contexto de cómo se está publicando la información, porque de algún lugar yo tengo que sacar esta información, ¿no? Tengo que procesarla utilizando herramientas GIS y tengo que generar un resultado. Porque si yo voy a agarrar, por ejemplo, tengo información del Google Maps, tengo la ubicación, a ver, por ejemplo, de los negocios que están alrededor del estadio, y yo voy a publicarlo en mi mapa diciendo, no, ya tengo ahí la publicación de los negocios que están alrededor del estadio. En cierta forma estaría generando un plagio, porque esa información yo no la he capturado, yo no la he generado, he descargado de otra información, ¿no? O de otro geoportal y la he puesto, digamos, en mi geovisor o en mi mapa o en mi PDF. Por eso es importante que mañana vamos a ver también esos aspectos. En realidad eso va a ser el día domingo, que cómo se debe mostrar la información georreferenciada en un mapa, en una cartografía digital, ¿no? Es importante que cuente con el metadato y es importante que diga de dónde está sacando la información. Ahora es muy diferente que cuando tú agarras una información, por ejemplo, me vuelvo al ejemplo del estadio, voy alrededor del estadio, ya tengo los registros, Google Maps me da los registros de todos los negocios que están alrededor, pero yo como profesional en la información geográfica, realizo un proceso para que me identifique dónde hay mayor saturación, por ejemplo, de negocios de comida, ¿no?
y dónde son lugares donde no hay comercio. Entonces, ahí estoy haciendo un análisis espacial, ¿no? A partir de la densidad de los comercios que se han ido que yo he podido obtener a partir de la publicación de un geoportal o de un geovisor que ya tenía esa información. Entonces ahí estoy haciendo un análisis espacial. O si digamos en el geovisor no hay, por ejemplo, pasa algún evento, digamos una carrera pedestre donde el objetivo es llegar al estadio, entonces ese mapeo no lo tengo. Entonces, si yo voy a correr, entonces registro el mapeo para que yo pueda tener ese dato donde el autor sea yo, ¿no? Porque yo estoy registrando ese recorrido y pueda obtener también así un buen resultado de ese proceso. Pero, nuevamente, vámonos al foco del problema. ¿Cómo se está publicando la información? ¿Cómo se está mostrando la información de las instituciones que generan información geográfica? Ahora quiero que entiendas esto muy bien. La información que generan las instituciones, en este caso vamos a hablar de instituciones como el INE, como el INRA, como el Observatorio Nacional de Servicios Climáticos CENAMI, la ABT, el CIMBE, que son instituciones que se encargan de generar un tipo de información a través de la ejecución de sus competencias, ¿ya? Solamente las instituciones que tienen competencias para generar o monitorear un tipo de información son las que pueden mostrar mediante su geoportal esta información siempre y cuando respeten sus competencias. Ahora, pueden utilizar otras capas complementarias, ¿no? Pueden utilizar otras capas complementarias, como por ejemplo vías, caminos, ríos, si es que, por ejemplo, yo soy Instituto Nacional de Estadística y solamente me interesa poner datos de población y vivienda, pero puedo como un añadido a mi geoportal, a mi geovisor, implementar información de ríos, de caminos, que no es mi competencia, pero sí otra institución me está proveyendo esa información, ¿no? Entonces, vamos a explorar ahora. Una de las primeras plataformas que vamos a explorar es GeoBolivia. Esto, estimados, lo tienen en video en el Classroom, ya está de hecho publicado, ¿ya? Ya, les decía, GeoBolivia es una plataforma que yo doy gracias que está todavía en vigencia. El día de ayer yo había revisado nuevamente esta plataforma y ahí les cuento un chismecito y no estaba habilitado, se había caído. Yo tenía mucho temor de que no vuelva a funcionar. Gracias a Dios no fue así, ¿no? Está todavía vigente, así que vamos a utilizarla mientras podamos, a sacarle el mayor provecho posible. Pero paralelamente, como estamos en un curso donde tenemos que hacer la conexión con servicios gráficos, yo voy a abrirme otro software que es justamente nuestro software estrella que vamos a utilizar para el curso, que es el QGIS, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ahí está. Paralelamente estoy abriendo el QGIS y estoy abriendo GeoBolivia. Ya, mientras va abriendo el QGIS, esta es la interfaz de GeoBolivia, ¿no? Esta es la interfaz de GeoBolivia. Si nosotros podemos ver cualquiera de estos registros, por ejemplo, a ver establecimientos educativos del Estado plurinacional, tiene muchos registros, quizás va a tardar mucho. Áreas protegidas de Bolivia, este me gusta. Y aquí justamente nos está mostrando el metadato de la cobertura. Fíjense en la parte lateral derecha. Quiero hacer un comentario que lo hago siempre cuando presento la plataforma de GeoBolivia. La nueva interfaz que se está mostrando es bastante interactiva e intuitiva. Sin embargo, hay un detallito que a mí me hubiera gustado que se mantenga. No sé por qué razón lo sacaron, pero voy a compartirlo contigo, voy a compartirlo con ustedes, porque yo creo que es necesario recalcar este aspecto. La información que se rescata de GeoBolivia, o sea, que se descarga de GeoBolivia, puede ser preprocesado, o sea, puedes tú generarle algún tipo de modificación, siempre y cuando respetes la fuente original. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
yo tengo aquí mis áreas protegidas de Bolivia, ¿no? Tengo mis áreas protegidas y yo por alguna razón quiero hacer una zonificación dentro de un área protegida, ¿no? Entonces voy a tomar como base estas áreas protegidas, voy a hacer trabajo de campo, que sea mi equipo multidisciplinario, voy a ir a explorar al parque, por ejemplo, acá al Parque Nacional Carrasco, voy a obtener información y pongo mi cartografía final o mi documento final que la delimitación del área protegida del Parque Nacional Carrasco ha sido sacada efectivamente del CERNAP, ¿ya? Sin embargo, los resultados, o sea, la zonificación del Parque Carrasco ha sido generado por el equipo de, a ver, por un ejemplo, ¿no? Ha sido desarrollado por el equipo de la consultora SICA para fines de actualización, zonificación en áreas protegidas, un ejemplo, ¿no? Pero fíjense que estoy respetando la autoría original, que en este caso sería del CERNAV, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, pero también a partir de eso yo he generado otro resultado y ahí que explico, ¿no? Hemos generado con el Instituto SICA para la actualización y zonificación de las áreas protegidas. Entonces, y eso es lo que decía justamente la anterior versión de GeoBolivia, ¿no? Que toda información que se genere o que se tome como base se debe respetar la fuente original y posteriormente se tiene que citar de dónde ha sido sacado. Otro detalle, chicos, no hay fuente, cuando ustedes generen su cartografía, no hay fuente GeoBolivia, por si acaso, ¿ya? Pero hoy estoy sacando de GeoBolivia, incluso me he entrado a su plataforma, ya está bien, pero fíjense qué dice el metadato. El metadato me dice fuente, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP. Esta es la fuente original, no GeoBolivia. GeoBolivia solamente es un repositorio de información geográfica que sí le da una buena organización a la información, que genera su metadato para que yo, que utilizo la información, tenga pues un buen respaldo de saber qué información estoy utilizando y si realmente me va a servir. Entonces, esto es muy importante, por favor. Tienes que ver siempre el metadato para ver la fuente original. GeoBolivia no es la fuente, a menos que GeoBolivia genere proyectos con sus propios recursos y genere información geográfica y la suba acá. Pero no es el objetivo de GeoBolivia. Si nosotros vamos a las competencias de este proyecto, porque tampoco es una institución, es un proyecto, tampoco es una dirección, reitero, es un proyecto. GeoBolivia es un proyecto donde recopila la información geográfica y pone a disponibilidad del público esta información ya. Entonces, ahí cerramos ese detallito y vamos a ver el dataset de esta cobertura. ¿Listo? Al ver el dataset, voy a ir al metadato completo, voy al metadato completo. Lo que me interesa de esto, y fíjense, sí, efectivamente, acá está el metadato, cuando se ha creado, la publicación, fuente CERNAP, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la organización, áreas protegidas 2024, una pequeña descripción, ¿no? Y la escala de representación, incluso escala 1 millón, claro, porque estamos hablando a nivel Bolivia, pero lo que yo quiero encontrar es este de acá, servicios geográficos, los WMS y los WFS. Los WMS estimados y los WFS son servicios geográficos. Vamos a ponerlo de esta forma. Pónganse que yo tengo una base de datos, ¿no? Ahí es donde yo quiero ingresar. La base de datos, para que pueda ser publicado mediante esta web, mediante GeoBolivia, como tal como esta plataforma, utiliza un sistema gestor de base de datos, como vamos a decir un intermediario, para que pueda ser publicada la información en la web, ¿ya? Pero es un aspecto, digamos, de que base de datos tiene una ventana a través del sistema gestor de base de datos y se va a poder ver en la web. Pero yo, como usuario, quiero ingresar a la base de datos, ¿ya? Y una de las formas de ingresar es a través justamente de estos servicios geográficos. Entonces, yo, usuario, que estoy afuera, para poder ingresar, tengo que tener una llave o una contraseña, ¿ya? Una llave, vamos a ponerle una llave, porque hay muy pocos que tienen contraseña. Necesito tener una llave para poder ingresar a la base de datos y es justamente este código que ahorita acabo de desplegar. Este es el código para yo poder ingresar a la base de datos. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Ahí está. El código
para ingresar a la base de datos es este de acá. Fíjense, ¿cómo se compone este código? Tenemos el HTTPS, en este caso, el nombre de la web, ¿no? geo.go.bo. GeoServer, este choquito de acá es el sistema gestor de base de datos. Y acá justamente ya nos está mostrando el ingreso hacia la base. Entonces, yo voy a copiar esto. Ya abierto ahí mi QGIS. Este lado que se está un poquito desplazando, ahí está. Y voy a hacer la conexión, a ver, ¿cuál era? Era esto. Era WMS. Entonces voy a traer acá y me voy a venir a esta opción. Está abierto mi QGIS. Capa, añadir capa, y me voy a venir acá donde dice WMS. Ya, añadir capa WMS. Y acá voy a poner una nueva conexión. Voy a poner Geo Bolivia 2026. Y acá voy a colar el URL. ¿Ya? Dice https.geo.go.bo geoserver esquemas OWS y al final le voy a poner un signo de interrogación. ¿Ya? Ese es un truquito que sirve bastante. Aceptar y luego le voy a poner conectar. Oye, ahí tenemos un error desconocido. Vamos a ver qué está pasando. El detalle también con esto de los geovisores es que a veces el esquema no está bien escrito y no nos permite hacer la conexión. Vamos a ver el esquema. Ya. Ahora sí. Entonces, aquí estamos, GeoBolivia, ya varias veces dice la conexión a GeoBolivia, editar. Entonces, el esquema no me está mostrando, por lo tanto, yo voy a cambiar a WMS, ¿ya? WMS es otro truquito también que sirve bastante para hacer la conexión. HTTPS, tenemos la página, GeoServer, sistema gestor de base de datos, y qué servicios está conectando. El WMS me permite solamente visualizar la información. Ahí está. Conecto. Ahora sí, está cargando. Y efectivamente acá ya cargó. Fíjense, hemos entrado a la base de datos. Ya no nos está presentando de esta forma, ¿no? Ya no nos está presentando de esta forma. Aquí sí se ve bien bonito, no voy a mentir, está muy bonito la forma en cómo está presentando con sus gráficos, sus colores y todo, pero está bien, eso es para usuarios iniciales. Nosotros estamos yendo un poco más allá, porque no vamos a estar buscando uno por uno, directamente me hago la conexión a la base de datos geográfica a través de su servicio geográfico y empiezo a buscar desde acá. Por ejemplo, áreas protegidas. No sé si me deja. No, no me deja. Y fíjense, cuando yo pongo protegidas, me muestran estas áreas protegidas del 2014, áreas protegidas 2014 nacionales. Aquí tenemos APS departamentales y fíjense lo que me está mostrando acá en su título, me está mostrando, esto es del CERNAV, este es Ministerio de Planificación y Desarrollo, este es áreas protegidas municipales del 2002, nos está mostrando incluso la fecha. Entonces, fíjense, aquí tenemos el repositorio de todo el histórico en cuanto a áreas protegidas se refiere. Fíjense, miren qué interesante, aquí tenemos del Maya, Sapo, una área protegida, Sapo, Distrito 2 del Gobierno Municipal de Oruro, debe ser un área protegida municipal, me imagino. Ministerio de Medio Ambiente, Área Protegida y Patrimonio Natural de las Serranías de Pocotaica, del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota. Entonces, fíjense, por eso yo me alegré mucho cuando vi que estaba todavía vigente, porque aquí tenemos todo el histórico de información geográfica que ha logrado recopilar GeoBolivia, ¿no? Entonces,
Es mucho más sencillo hacerlo desde esta forma que estar buscando uno por uno acá en la página. Claro, aquí te lo muestran bonito, pero ya está bien. Yo necesito acelerar las cosas, entonces voy a utilizar este esquema. Voy a mostrar, a ver, a una de estas, mapa de áreas protegidas Bolivia 2002. Ya vamos a ver esta del 2002 y quiero que veas. En el momento en que yo le di añadir acá, fíjense en el espacio donde están las capas. Voy a cerrar un momento. Ahí están mis áreas protegidas, me están mostrando sin novedad. Esto vamos a ponerlo un poco más arriba. Pero fíjense lo que nos está mostrando acá. Nos está mostrando la simbología, ¿no? Área protegida de manejo integral nacional. Nos está mostrando Parque Nacional, Reserva Biológica, pero yo quiero ver el registro, quiero ver sus atributos de este elemento. Voy a utilizar este icono, ¿no? El identificador de objetos, selecciono y me pone una ventana donde me está mostrando sus características. Está bien. Este, por ejemplo, que acabo de mencionar, había sido el Madidi, ¿no? Parque Nacional. Ah, este es el Isiboro Secure, por ejemplo, el que acabo de seleccionar acá, el Isiboro Secure. Incluso me está mostrando la base legal, ¿no? Me está mostrando la base legal que hace referencia a que este es un área protegida, el área, el nombre del área protegida, la superficie en hectáreas, el tipo en la categoría Parque Nacional. Perfecto, está interesante, pero yo quisiera tener el registro de toda esta información. Vamos a ver si podemos abrir su tabla de atributos. Y no me da esa opción. ¿Y por qué? Fíjense la estructura en cómo me está mostrando acá. Voy a hacer esto. Ojalá no se vaya a colgar esto, porque cuando a veces utilizo el Paint. Fíjense esta representación que me está mostrando ahí. Esa es la simbología de raster, ¿ya? O sea, de una imagen, de una información geográfica del tipo imagen. Por lo tanto, una imagen tiene sus atributos, pero no como tuviera un vector, por ejemplo. Entonces me preguntaré, entonces, si yo quiero tener el registro, todos esos registros en formato Shape, como yo ya sé, no me sirve conectarme en un servicio WMS. Depende, si solamente quieres mostrar la información, te sirve el servicio WMS, pero si tú quieres interactuar, empezar a generar otro tipo de resultados en base a esta información, el servicio que tienes que utilizar es el WFS, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, Inge? WMS, ¿qué significa? Web Map Service. Web Map Service. Map, solamente es un mapa que puedes visualizar. Pero, ¿qué significa WFS? Web Feature Service. Feature, me suena, ¿no? Feature, por ejemplo, create feature. Ah, cuando yo utilizo o cuando quiero crear una cobertura, me aparece incluso la opción feature. Entonces, si yo quiero interactuar y crear, tener un poquito más de el registro geográfico, quiero tener un poco más avanzado, tengo que utilizar un web feature service. Y vamos a hacer ese proceso. Truquito para poder hacer la conexión a un web feature service. Me voy a capa, añadir capa. Voy a nuevamente entrar solamente por un momento al WMS y voy a editar esto, ¿ya? Y voy a jalarme el mismo link, ¿ya? Clic derecho, copiar, cierro esto. Ahora voy a irme nuevamente a capa, añadir capa y aquí está, añadir capa WFS o GC API objetos. Y voy a crearme una nueva conexión. De la misma forma le voy a poner GeoBolivia 2026. Voy a copiar el link, solamente que en vez de WMS yo le voy a cambiar esto por una F minúscula. Ahí está, WFS. Al final siempre pongo interrogación, ¿ya? Algunos te acepta con interrogación, otros sin interrogación. No, lo importante, bueno, yo siempre me aseguro que tenga al final interrogación. Aceptar. Ya está, conecto.
Ahí está. Y fíjense, la estructura incluso de representación es muy diferente, está mucho más clara, podríamos decirlo de esta forma. Y vamos a poner aquí protegidas. Mapa de áreas protegidas nacionales del 2002. Vamos a ver por aquí, si más no me equivoco. Áreas protegidas departamentales 2002. Añadir. Y ahora, fíjense, al momento de añadir, me fijo en el panel de capas. A esta hora yo lo voy a cerrar. Me está mostrando, ¿no? Me está mostrando ahí. Pero estas son las departamentales. Interesante. Ya, seguimos. Estas son las departamentales, no son las nacionales. Pero fíjense la estructura en cómo me está mostrando. Ahora es diferente. Ya no me está mostrando una grilla. Me está mostrando una estructura poligonal, ¿no? Es muy diferente esto de esto. La estructura poligonal hace referencia a que ahora me está mostrando polígonos. Por lo tanto, estos polígonos tendrían que tener su tabla de atributos. Clic derecho y fíjense, efectivamente ya me está mostrando la opción de abrir tabla de atributos. Abro tabla de atributos y ahí está. Esto es lo que yo quería, ¿no? Porque ahora sí, yo tranquilamente voy a poder hacer, generar resultados, hacer buffer, análisis espacial, que sí me van a contribuir a mi proyecto. Entonces, pero eso está todavía jalando de la base de datos. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, exportar objeto como, voy a mis 3 puntitos y voy a irme a mi carpeta de trabajo. Vamos a ver aquí carpetas, voy a crear una carpetita que dice 2026 y recomendación también en el grupo está de Classroom. Hay un video donde les sugiero que tengan organizada su información, ¿no? Y una de esas es justamente crear las carpetas. Había una carpeta de Shapefile, si más no me equivoco. Había una carpeta de documentos. Ahí pueden ir guardando sus documentos. Había una carpeta de imágenes, había una carpeta de proyectos. Yo voy a utilizar las que me van a servir para la clase del día de hoy. Proyectos y Shapefiles, ¿ya? Entonces, puede ser indistinto, ustedes organícenlo, es la sugerencia que yo les doy, que organicen su información. En este caso, Shapefile, aquí voy a descargar mi áreas APS, ¿no? Son áreas APS departamentales. ¿De qué gestión? 2002. Guardar. Y aquí me está mostrando incluso, ¿no? ¿Qué campos van a guardarse? Quiero que me guarde todos los campos, no hay ningún problema, los quiero a todos. Ahí está. Ahora sí, voy a apagar lo demás y en cuanto yo me acerco, fíjense, en cuanto yo me acerco a la cobertura, me muestra ese cuadro emergente, me muestra la ubicación de dónde se está encontrando esta cobertura. Está en mi disco en carpetas 2026, mi carpeta Shapefile, APS departamentales 2002. En cambio, si yo me acerco al GeoNode como tal, vamos a ver, fíjense, ahí me está diciendo, estoy jalando de una base de datos, que este es el link, un GeoServer de GeoBolivia, geo.go.bo. Lo mismo si me acerco a mi Web Map Service, me dice lo mismo, ¿no? Está en el GeoServer del geo.go.bo. Entonces, de esa forma, a veces no es necesario estar buscando carpeta por carpeta, simplemente al acercarme al elemento ya me está mostrando la ubicación. Y ahí hay un detalle curioso. Y es justamente lo que les comentaba cuando estábamos viendo la parte teórica, ¿recuerdan? Toda la información que van a publicar va a ser utilizando el código EPCG 4326. Y es que toda la información que se publica en la web va a llevar siempre este código. Bueno, ahí está, ya saben de dónde sale ese código y va a estar presente siempre ahí cuando nosotros nos conectemos a un servicio geográfico. Listo. Esto es lo básico para poder realizar la conexión tanto WMS como WFS. Ahora ustedes me dirán, yo puedo hacer lo mismo en otras plataformas. Mucho depende de cómo haya sido configurado. A ver, en estos momentos, estimados, estamos viendo en pantallas el Classroom, ¿ya? Estamos viendo el Classroom. Mi consejo para poder interactuar en el Classroom, váyanse acá a la pestaña que dice trabajo de clase, porque ahí está la información organizada.
Está mucho más organizada. Fíjense que ahí estamos con el módulo 1, creación de carpeta de trabajo. Esto háganlo por favor para mañana. Si no tienen el QGIS, allí está el video de cómo instalar. Conexión a geoportales, link geoportales. Conexión a geoportales es justamente lo que les comentaba, ¿no? Descarga al Shapefile. Ahí voy a añadir el video más de cómo hacer la conexión WMS, WCS, pero ustedes ya se está grabando en esta clase. Y este es el que me interesa, link geoportales. Fíjense, ahí les he puesto unos 6 geoportales. Sin embargo, chicos, hay más, ¿ya? ¿Cómo las puedo pillar esos otros geoportales? En general, chicos, tienen que buscar. Sin mentirles, he podido ingresar al geoportal del OEP porque está libre. He ingresado al geoportal del Observatorio Agroambiental Productivo. ¿Cuándo estaba libre? Ya no está. He podido ingresar al geoportal, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, pero con datos no de este último censo, sino del anterior censo. Ojo, ¿no? Cabe recalcar ese detalle. Se ha podido ingresar a la base de datos, por ejemplo, había otra, Geocinager, ¿no? Que en su momento era uno de los pioneros en establecerse como una IDE, querer ser una IDE, pero lastimosamente fue dado de baja. Ahorita los que están viendo en pantalla son los que se puede acceder sin problemas o en su defecto descargar la información. Ahorita, por ejemplo, este zip, voy a ingresar a este zip. Este sistema de información territorial de apoyo a la producción no tiene un esquema así bonito como el de GeoBolívar, que me diga directamente WMS, WFS, no tiene ese esquema. A ver, pero voy a ingresar acá. Aquí dice arroz, a ver, aquí no maíz, trigo. Ya, ingresaremos. Fíjense este geoportal. No me dice cómo conectarme mediante un WMS. Aquí fíjense la parte lateral derecha, tenemos elementos para imprimir, agregar capas al mapa, ¿no? Aquí está WMS. Vamos a buscar. Pero hay un poquito como que está tardando, ¿no? Lo que pasa es que esta muestra, este geovisor, es para usuarios básicos, ¿ya? Nosotros sí, inicialmente fuimos usuarios básicos, pero ahora ya no lo somos. Estamos manejando la información a otro tipo de nivel. Incluso, fíjense, no me está mostrando el WMS propio de este geovisor. Me está diciendo, puedes jalar WMS de otros lugares, otros mapas que te van a ayudar a entender, pero yo quiero la información de acá. No quiero esta información. A ver, vamos a desplegar esto, las capas. Tengo arroz, centeno. A ver, vamos a ver la cebada. Ay, qué pena. Aquí estoy un poquito, estoy triste, porque fíjense, esta base del SIP nos mostraba los registros alimentarios de todo el territorio nacional a nivel de comunidad, pero fíjense lo que me está mostrando acá, hay un signo de admiración que quiere decir que ha sido dado de baja, lastimosamente. Ucha, me voy a desanimar. No, hay otra forma para ver si realmente han dado de baja en su totalidad. Voy a irme acá, clic derecho, fíjense sobre el mapa, ¿no? Sobre el mapa ahí, y voy a dar a inspeccionar. Eso me va a permitir ingresar al código fuente del desarrollo de la página, ¿ya? Al código fuente del desarrollo de la página. Y acá voy a buscar el GeoServer. Entonces, pucha, no voy a estar leyendo código por código, voy a apretar en mi teclado control F. Y ahí voy a escribir, fíjense que se me ha habilitado este panel de búsqueda, no sé si pueden verlo. Vamos a darle una capturita de pantalla acá. Al momento de apretar control F, se me ha habilitado acá un buscador. Acá voy a poner GeoServer, ¿ya? GeoServer. No tenemos GeoServer. Vamos a ver, por lo menos una cobertura que esté habilitado.
A ver, inspeccionar. Tenemos que encontrar el sistema gestor de base de datos, GeoServer. No, no lo tenemos acá. Ay, qué pena. Esta era una muy buena plataforma para ver los registros de producción alimentaria en nuestro país. Vamos a intentar una vez más. No, definitivamente no se puede ingresar. Pero como estamos tomando el curso, voy a compartir contigo el link que en ese momento sí podía ingresar. ¿Ya? Vamos a ver acá, vectorial, capa, añadir capa, WFS. Yo llegué a un momento en que quizás me volví un poco obsesionada con los servicios geográficos, entonces pueden ver ahí todos los servicios geográficos a los que pude conectarme. Entonces, vamos a ver, este es el zip, el del zip. Si este no conecta, chicos, es que han dado de baja todo. Qué pena, sí lo dieron de baja. Este era en su momento el link para conectar al Sistema de Información Integral Productivo, al SIIP. Lastimosamente han dado de baja, ¿no? Bueno, sabemos que el Ministerio de el sí dependía del Ministerio de Producción y Desarrollo, y ha sido dado se ha desarticulado en realidad el ministerio y me imagino que debe ser por eso, ¿no? Pero en su momento esto funcionaba de maravilla porque podías ingresar a toda la base de datos, ¿no? Ahorita fíjense, yo no puedo conectarme porque esto me venía súper bien acá. Ahí está, ¿no? El servicio ha sido deshabilitado, ¿no? Entonces no voy a poder ingresar. Sería bueno que ojalá lo reactive nuevamente. Vamos a ver otro servicio. Vamos a ver el servicio del Cenami. El servicio del Cenami, en este caso no es necesario hacer la conexión porque esto del Cenami genera información todos los días, ¿no? Entonces, imagínense, la base de datos se torna muy ampulosa porque como se tiene registro diario de las estaciones meteorológicas, la mejor forma de descargar es a través de esta metodología. No necesariamente por servicios geográficos, porque va a ser muy ampuloso, pero sí hacerlo de la siguiente forma. A ver, voy a venir acá. Ahí tenemos las estaciones. Y tengo que venir acá donde dice pronóstico, servicios climáticos. Servicios climáticos, balance hídrico, estaciones. Este es el que más se utiliza, monitoreo de variables meteorológicas e hidrológicas. Entonces acá, temperatura, dice, ¿no? Temperatura. Voy a consultar. Quiero el registro de temperatura media, ¿no? Diario. ¿En qué fecha? La fecha de hoy, viernes 13, y proceso. Y fíjense, al momento de procesar, ¿qué aparece? En mi visor mapa me está mostrando todos los puntos, o sea, todos los registros de temperatura que se han llegado a obtener durante ese día, o sea, durante el día de hoy. Y me muestra las estaciones de las cuales ha generado el registro. Pero a mí no me sirve de esta forma. Yo tengo que descargarla y poder procesarla en mi software QGIS. Voy a irme aquí donde dice procesar para descargar y me habilita un botón que dice descargar. Ya está. Y está con el nombre de variable.zip. Voy a abrir esa mi carpetita. ¿Dónde está? Se ha escondido esa carpeta. A ver, vamos acá. Ahí está, ¿no? Vamos a buscar la carpeta y está en mi carpeta de descargas. Ahí está. Control X, voy a minimizarlo y voy a llevarlo a mi carpeta de trabajo. Por eso mi recomendación, acostúmbrense a tener su carpeta de trabajo. En el mío estaba carpeta E, carpetas 2026 en ShareFile. Ahí fíjense lo que ya había descargado de GeoBolivia con hecho la conexión.
variable, clic derecho y le voy a poner extraer todo. Extraer. Ahí está mi carpetita. Y fíjense, a diferencia de la otra cobertura, ¿no? De esta cobertura del shapefile de Cenami tiene solamente 3 elementos. No quiere decir que está mal. De hecho, la forma básica para subir información a la web implica estos 3 elementos. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepamos. Vamos a verlo el día de mañana, vamos a ver un poquito el detalle de la exploración con el INE, con la plataforma del INE, pero suficiente estos 3 elementos. El SHP almacena la geometría, el DBF almacena los atributos y el SHX los une a los dos. Si es que algunos de estos elementos faltaran, no voy a poder visualizar la información en el software, ¿ya? Entonces, importante recalcar eso. Listo. Entonces, abro acá mi software y busco mi carpeta de trabajo acá en el panel de navegador. Entonces, carpetas, 2026, Shapefiles, fíjense, tenerlo organizado me ayuda mucho a poder encontrar rápidamente mis coberturas. Y ahí está, variable. Despliego acá. Le damos un zoom a la capa. Y aquí tenemos un detalle bastante interesante. Fíjense, APS departamentales, zoom a la capa. Ese es el sistema de coordenadas por el cual se está mostrando. Y fíjense, me voy a dirigir a mi EPCG en la parte inferior derecha. Está con otro EPCG. Y recuerden lo que les decía, tiene que ser el 4326, pero este EPCG está con un sistema de proyección más. Entonces, para poder estandarizar la información, voy a cambiar al EPCG 4326. Aceptar. Ahora sí, en el momento en que he cambiado el sistema de coordenadas, fíjense, las variables, o sea, mis puntos del Cenami, han caído donde tienen que caer. O sea, aquí ya se han entendido la información geográfica solamente por definir el sistema de coordenadas. Por eso es muy importante la primera parte que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, al momento de asignar el sistema de referencia WBG84, ya todo ha caído en su lugar. No es que he hecho mal el ejercicio o es que tengo que volver a instalar o me voy a comprar otra computadora. No es eso, sino que estoy entendiendo la importancia de la definición de un sistema de coordenadas al inicio del proyecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora voy a explorar un poquito los atributos de mi variable que he descargado del Cenami. Entonces, ahí tengo la hora de registro, el valor de la variable, que esto es justamente la temperatura, porque habíamos puesto temperatura, el ID de la estación, el código de la estación, la estación y si se encuentra activo o no se encuentra activo. Entonces, con esto yo tranquilamente, si tengo datos históricos, puedo establecer un comportamiento o definir el comportamiento climático de un área del territorio nacional, ¿no? Porque puedo tener registros del día de ayer, este es el día de hoy. Y acá simplemente con esa selección, aquí estamos, Cenami, y cuando yo hago una nueva consulta, vamos a ver, consultar, temperatura media, diario de la fecha del 12, procesar, ha procesado, han visto cómo han cambiado los datos, procesar para descarga y descarga, y fíjense, es muy sencillo en realidad poder descargar información de la plataforma del Cenami, ¿no? Antes era todo un protocolo, incluso teníamos que typear, a mí me tocó typear cuando solamente se registraban los datos de precipitación y temperatura mediante unas tablas. Ahora es mucho más sencillo porque ya lo tienes en Shape, no tienes que hacer todo el proceso de georreferenciación ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los datos del Cenami. Vamos a ver el de la ABT 360. El de la ABT 360, de la misma forma, es una plataforma, es un geovisor,
donde nos muestra los datos, por ejemplo, de fiscalización y control. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la cobertura de macroregiones. Este felizmente está todavía vigente. Inspecciones de control, ahí tenemos las inspecciones de control, empresas vinculadas al régimen forestal, ¿no? Tenemos información bastante interesante. Si tú estás interactuando con información medioambiental, aquí fíjate, la plataforma de la ABT 360 tiene información muy buena, ¿no? Muy completa desde mi punto de vista. Pero esto está bonito, está muy bonito, me gusta, pero yo quiero llevarla a otro nivel, ¿no? Vamos a ver si vamos a poder hacer la conexión WMS-WFS. Entonces, simplemente voy a hacer lo mismo que quería hacer con la CIP, ¿no? Con la plataforma de la CIP, clic derecho, inspeccionar. Listo. Nuevamente les he dicho, pongan control F para poder buscar GeoServer. Y sí tengo, fíjense, en el momento en que busqué GeoServer, aquí, voy a darle un super zoom acá. Miren esto. Es muy parecido al link de GeoBolivia, pero obviamente no dice geo.go.bo, dice geo.abt.go.bo, ¿no? GeoServer, el sistema gestor de base de datos, ay, perdón, y tenemos WMS. Ah, entonces puedo hacer la conexión WMS. Perfecto, voy a agarrar entonces todo esto, voy a darle copy, copiar elemento, voy a traerlo acá a mi blog de notas, ¿no? Bueno, yo al menos trabajo así, otros lo ponen en WordPad u otros lo ponen en un Word, pero yo utilizo blog de notas porque necesito esto de acá, ¿no? Necesito el link. Ahora voy a irme acá, como ya sé hacer la conexión capa, añadir WMS, ahí está, nuevo, esta es la ABT 360 del 2026, porque yo había hecho ya anteriormente una conexión, así que vamos a ponerle 2026. Ahí está, WMS, aceptar, y vamos a poner, ahí está, ya cargo, conectar, ¿no? Conectar. Y sí, efectivamente, hemos entrado a la base de datos. Fíjense, aquí tenemos datos de deforestación del 2018 hasta el 2024. Interesante. Las áreas protegidas municipales, departamentales, que seguramente ellos tienen como una información base para poder hacer todos sus análisis. Pero aquí la información, como está jalando del servidor y es imagen lo que voy a ver, porque recuerden, WMS es imagen, solamente voy a verla, no voy a interactuar. Si logro hacer la conexión WFS, voy a poder descargarla, ¿no? Recordemos ese detallito. Ahorita está un poquito lento, fíjense, le está costando tener mucha solvencia en cuanto a la conexión, pero recuerden que son áreas deforestadas, o sea, no es un poligonito, ¿no? Es una imagen raster bastante pesada. Entonces hay que tener mucha paciencia, o en su defecto, ahorita también estoy utilizando Zoom, estoy utilizando varias aplicaciones que puede también que esté lenteando la conexión, pero no vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Hemos podido ingresar al servicio de la ABT. Vamos a ver para con el SIMB, Sistema de Información de Monitoreo de Bosques, es también es una plataforma que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y en su defecto ahí está, fíjense, qué lindo esto de acá, porque no solamente porque está en grande el link, sino porque este SIMB tiene un respaldo, una resolución ministerial. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda lo que les decía hace unos momentos de la IDE? Cuando la IDE tiene un superpoder, es un Raichu evolucionado, les decía, ¿no? Entonces, este tiene un respaldo normativo. Si se maneja bien, si se hace el mantenimiento correcto, si se sacan buenos productos, podría llegar a ser una de las primeras IDEs en Bolivia. Todavía GeoBolivia no es una IDE, por si acaso, ¿no? No hay un respaldo normativo, es solamente un proyecto.
Para que sea una IDE tiene que haber un respaldo normativo y, por ejemplo, el SINVE sí nos está mostrando que tiene esa información. Dicho esto, voy a ingresar a la plataforma y aquí lo que me está mostrando esto, y es bastante interesante esta plataforma del SINVE, me hace el registro de los focos de calor en Bolivia. Fíjense, focos de calor, ahí habilito. Los focos de calor, por ejemplo, aquí se están registrando 2 focos de calor. Entonces, en cuanto yo me acerco, me dice en qué lugar está, ¿no? Por ejemplo, ahí está en la fecha de registro, el 13 de marzo a las 5:38, el satélite que ha detectado ese foco de calor es el NPP 375 del departamento, provincia, municipio, en la reserva forestal, en el área protegida, bueno, aquí no hay área protegida ni tipo de bosque, y las coordenadas de registro del foco de calor. Está bastante interesante si tú quieres hacer un trabajo al respecto, justamente esto te puede ayudar bastante, ¿no? En cuanto al monitoreo de los focos de calor. Fíjate en la parte lateral de izquierda, ahí tenemos la búsqueda del satélite. Vamos a procesar esta información. En el momento que proceso la información, se me habilita el botón de descarga. Entonces voy a hacer la descarga. Ahí está, estoy descargando con Shapefile. Entonces voy a agarrar, clic, control X, voy a ir a mi carpeta de trabajo, 2026, Shapefile, control B chica, y acá voy a extraer. Extraigo la cobertura, ahí está Shapefile, y fíjense, SHP, DBF, SHX y el PRJ. En este caso, perdón, el PRJ es el archivo que define el sistema de coordenadas. Aquí esto no voy a hacer la conexión porque es muy pesado, pero quiero hacer esta conexión con él. Quiero ver mi registro de foco de calor que acabo de descargar. Ahí está, Shapefile, ¿no? Siempre poniendo actualizar. Y ahí están mis focos de calor. Fíjense, ya se ha mostrado, voy a deshabilitar estos dos. Ahí están mis focos de calor que ha detectado. Abro mi tabla de atributos y ahí está, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? De forma puntual en el geovisor, lo estamos viendo en atributos, que esto sí me va a servir para hacer un análisis mucho más avanzado. Y puedo seguir obteniendo los registros de focos de calor de fechas pasadas, ¿no? Del 2002, perdón, del 12 de marzo, del 4 de marzo, del anterior mes, a ver, digamos diciembre 2025, procesar, y ahí me va a mostrar el registro histórico, en su histórico. Fíjense, por ejemplo, en 1 de diciembre del 2025 se ha registrado esta cantidad de focos de calor bastantes en el país, ¿no? Entonces, con eso tranquilamente se puede hacer un análisis multitemporal porque tenemos registros de una institución que se encarga de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, está muy bonito esto del SINVE. No es necesario, pienso yo, hacer la conexión WMS porque son registros puntuales, o sea, no queremos saturarnos de información. Vamos a ver este otro del el IGEO de la UMSA. Es interesante cómo manejan los de la UMSA sus plataformas porque son todos los proyectos que los estudiantes han ido desarrollando, ¿no? De sus proyectos de investigación, traqueos, etcétera, etcétera, y han sido publicados acá en su GeoNode de la UMSA. Entonces, esto también puede llegar a servirles y fíjense, la estructura es muy similar al de GeoBolivia, bastante similar diría yo. Entonces, si yo ingreso a uno de los elementos, de hecho, es casi la misma interfaz de la de GeoBolivia, voy a los metadatos completos y acá quizás aquí un poquito estaría, le faltaría la estructura del metadato. El metadato está muy simple a comparación del de GeoBolivia, ¿no? Que se podría alimentar un poco más quizás. Y tampoco nos está mostrando si podemos hacer una conexión WMS o WFS. Entonces, voy a ver si puedo ingresar a la base de datos de la UMSA como tal. En sus metadatos no me está mostrando mucho. Clic derecho, inspeccionar. Vamos a ver
con mi guachito, sí puedo ingresar a la base de datos. Tengo GeoServers, pero no me parece que sea bueno, del IGEO. Ah, este sí. Fíjense, hace unos momentos sí me mostraba este GeoServer, pero dice GeoSolution Group. Entonces, no era el que estaba buscando, porque yo estoy en el GeoNode y Geo de la UNSA. Entonces, vámonos acá. Acá sí, fíjense. Copy elemento. Voy a traer aquí a mi blog de notas. Ahí está, HTTP, GeoNode, UMSA, GeoServer o WS. Ah, ya. Yo ya aprendí que tengo que cambiarle a WMS. Capa, añadir capa. Vamos a hacer la prueba en WFS ya para poder descargarla. Vamos a poner nuevo. UNSA GeoNode 2026. UNSA GeoNode 2026. GeoNode y UNSA GeoServer WFS le voy a poner. Voy a aventurarme a ponerle WFS. Ojalá pueda realizar la conexión con la base de datos y poder descargar de la base de datos. Aceptar. Esperamos ahí. Conectar. Interesante. Solamente me está mostrando un registro. Áreas protegidas de Bolivia, gestión 2024, del GeoNode de la UNSA. Ah, perdón, es que está aquí con el buscador, ¿no? Ahora sí. Tampoco es como que hayan habido más opciones, ¿no? En realidad, fíjense, cuando yo entro al GeoNode de la UNSA solamente tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 registros, perdón, 11 coberturas. Entonces, no sé si alguna de esta información me llegara a servir. Quizás este de los manzanos o caminos, ecorregiones del 2006, áreas protegidas de Bolivia 2024, este quizás, ríos limítrofes, monitores de focos de calor en Bolivia, satélite. Entonces, eh, quizás no tiene mucha información, quizás solamente es mejor descargarla desde la plataforma, ¿no? Porque hemos visto ahorita que entrando al revisor como tal o haciendo la conexión por el WMS no nos está dando mucha información, pero va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho. Otra de la información es del INRA, ¿no? Ahí tenemos la plataforma. Esto se ha establecido, si más no me equivoco, hace 2 años. Se ha implementado la plataforma del SINACAR, Sistema Nacional de Catastro Rural Ambiental, que justamente mostraba todos estos predios, ¿no? Que es una información bastante requerida. Y vamos a ver si podemos hacer la conexión, ¿no? Ahí tenemos la vieja confiable, clic derecho, inspeccionar, control F, GeoServer. Y tenemos, fíjense, estoy feliz porque puedo tener el link, he podido pillar el link https geoserver.inra.gov.bo geoserver sinacar WMS. Pero yo me voy a aventurar a cambiarle a WFS. Vamos a ver. Vamos a ponerle nuevo. Sinacar 2026. Control de chica y en vez de M le voy a poner F. WFS. Aceptar. Muy bien, conectar. Y ahora soy la persona más feliz todavía porque he podido ingresar a la base de datos del SINACAR del INRA. Y acá tengo bosque, reservas forestales, amenaza de granizo, deforestación. Yo estoy buscando el que más me interesa, ese de acá. Calificación y clasificación, que es lo que está mostrando el geoportal. Voy a agarrar este de clasificación. Va a tardar porque recuerden que los datos del INRA no son pues unos 5 o 10 o 100, son miles de registros porque estamos hablando del catastro rural. Entonces, son muchas parcelas que se van a presentar. Pero aquí yo ya estoy viendo, no lo voy a hacer porque no quiero que se cuelgue mi máquina. Ya anteriormente lo hice y sí se cuelga porque es mucha la información que está jalando del servidor. No lo voy a hacer, pero ustedes ya pueden hacerlo de forma individual el día de mañana o conforme vayan haciendo vayan practicando, ¿no? Ahí está.
Entonces, puedo hacer la conexión WMS, WFS. Ahora yo te invito a hacer lo siguiente. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero te invito a que busques otros geoportales, otros geovisores donde tú puedas hacer la conexión con el WMS, WFS, para que puedas tener información de estructura primaria, o sea que ha sido pensada para un SIG y poder utilizar esta información y para empezar a procesar nuestra cartografía final. Vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a abrir primero el software QGIS. Posteriormente nos vamos a la parte superior donde dice proyecto. Ponemos la opción de guardar como. Me voy a mi carpeta de trabajo y en la carpeta 4 que dice proyectos, ahí vamos a poner nuestro proyecto. Guardamos y vemos que en la parte superior izquierda adopta el nombre que acabamos de ponerle. Posteriormente cerramos y nos dice, ¿quiere guardar el proyecto actual? Yo le voy a decir guardar. Voy a mi carpeta de trabajo nuevamente, carpeta proyectos, y ahí efectivamente veo que se ha guardado mi proyecto. Entonces, cada vez que yo quiera editar o modificar algo de mi proyecto, directamente ingreso acá. Vamos a ver ahora la interfaz del usuario. Acá en la barra superior tenemos la barra de menú. Luego, posteriormente, tenemos la barra de herramientas, que podríamos considerar en la parte superior debajo de la barra de menú y en la parte lateral posterior izquierda. Al lado de la parte posterior izquierda tenemos el espacio reservado para los paneles. Seguidamente tenemos el espacio de la vista del mapa y en la parte inferior tenemos la barra de estado. En la barra de estado es donde nosotros visualizamos los sistemas de coordenadas y la escala de visualización de los elementos que vamos a analizar en la vista del mapa. En la barra de paneles principalmente se componen por la barra del navegador y el panel de navegador y el panel de capas. En caso de que por alguna razón pudiéramos haber eliminado o cerrado estos paneles, simplemente para poder volver a añadirlos, nos vamos acá y vamos a darle clic a panel de navegador para que nos muestre el repositorio de información que tenemos a disponibilidad en el QGIS, y el panel de capas, ahí está, panel de capas, donde nos muestra todos los elementos que vamos añadiendo a nuestro proyecto. De la misma forma, si nosotros eliminamos sin querer una de estas herramientas, estas barras de herramientas, para poder nuevamente habilitarlas, debemos ir acá a un espacio superior, en un espacio en blanco, clic derecho, y ahí vamos añadiendo, por ejemplo, este administrar capas es el que acabamos de mover de la parte lateral a la parte superior, y para volver a habilitarla volvemos a darle clic. Podemos ir organizando los paneles y las barras de herramientas según nuestra forma cómoda de trabajo. No solamente podemos encontrarlas acá dando un clic derecho en la parte superior, sino también desde el menú de ver. Ahí también podemos encontrar los paneles, así como las barras de herramientas. Vamos a definir el sistema de coordenadas del proyecto. Para ello nos podemos dirigir a proyecto, a propiedades, y aquí un espacio donde dice sistema de referencia de coordenadas. Aquí definimos acá definimos mediante el código EPCG el sistema de coordenadas por el cual vamos a trabajar. Por lo general trabajamos en el WX84 cuando nos referimos a un sistema de coordenadas en latitud y longitud. Ahora, si queremos manejar en unidades métricas directamente, nos dirigimos a definir la zona UTM, ya sea zona 19, zona 20, zona 21 en el caso de Bolivia. Voy a iniciar con la zona 19 sur, caso de que nos encontramos acá en La Paz. Aplicar, aceptar. Entonces, toda la información geográfica que vayamos añadiendo a partir de ahora va a ir adaptándose al sistema de coordenadas que acabamos de definir. Otra forma de definir el sistema de coordenadas es a través de la parte inferior. En la barra de estado, ahí tenemos el código EPCG. Seleccionamos
y de la misma manera ingresamos directamente al panel donde se encuentra el sistema de coordenadas.